También. Se poncha Orlando Mariño para el segundo. El tercero se ponchó Isaac. Cuarto ponche que da Orlando Hernández. 2-2. El tercero, le cantan el tercero a Cuellar. Y este es el segundo ponche que da Wilson López. 0 carreras, un hit, ningún error, uno cogido robando. En realista, ayer estuvo muy bien, Padrón. Baja de ball. Está reclamando la de ball al árbitro. Dice José Pérez que él no lo vio. Ha venido Yayo Linares a reclamarle. Bueno, reunión de árbitros. Creo que así es como se debe hacer, efectivamente. Si él no puede precisarlo, eso está dentro de las reglas. Reúnanse. A lo mejor hay 3 que lo vieron, 2 que lo vieron, se ponen de acuerdo. Ahora Higinio es el que no está de acuerdo. No, pero tiene todo su derecho el árbitro de home. Por supuesto. Por supuesto, yo creo que la consulta es válida. Si en Pinar del Río el otro día hubiesen hecho esto con el medio swing de Linares, se hubiesen evitado discusiones y hasta una sanción que hubo. Vamos a verlo aquí. Se va el corredor, va a tocar, falla, va el tiro del catcher a segunda y lo esperaron en segunda. Cogido robando William Ortega. Bueno, y pienso que ahora en 3-2 pasarán Alberto Díaz porque el gane lo tiene Matanzas en segunda. Armando Ferrer está llamando al bateador. Alberto Díaz está en cuenta mayor. 3 bolas, 2 strikes. Seguramente lo van a pasar, lo van a lanzar bien malo. Se pierde con la de segunda. Aquí el Santiago acaba de ganar Industriales. 3 ponches acaba de propinar el Duque Hernández para cerrar este noveno inning. Ahora el pitcher no puede equivocarse, está en 3-2. Están mandando ya a calentar a otro pitcher. Un roletazo entre primera y segunda, la bola se... Listo el Luque. Aquí viene su lanzamiento. Strike, el tercero. El ponche número 12 que propina. El lanzamiento le tira, conecta un batazo al center right. Gallardo por la bola, también el jardinero derecho. Gallardo, se lo llevó en claro. Doble en tercera base, Michel Abreu. Viene para la goma, el tiro relevo de Yoval Dueñas. Regresa a tercera base, va el tiro del receptor y... ¡out en tercera base! Julio Ramón Vélez decretó, vamos a ver, y levantar su mano izquierda. Otra jugada donde... el corrido, es una confusión ahí aparentemente vía Julio Ramón Vélez, decretar el out en tercera base cuando regresaba Michel Abreu. Se va retirando el equipo Pinar del Río del terreno, sin embargo se mantiene en tercera Michel Abreu y el corredor, el bateador corredor Armando Dueñas. Vean la jugada. Ahí el tiro de Yoval, regresa entonces Michel Abreu. El tiro es bajo y da la impresión que la pelota se cae cuando iban a tocar ahí al corredor. Que pero no lo toca, me da la impresión que no lo toca. Ahora Germán Águila, vamos a ver, Germán Águila está decretando el out. Pero los árbitros estuvieron realmente indecisos porque si Julio Ramón Vélez decretó el out de una jugada puramente de apreciación, bueno, sencillamente había que mantener esa decisión con el gesto de la mano levantada. Observen otra vez. Ahí en este ángulo no se observa si en algún momento no retuvo la pelota José Antonio Estrada Díaz. Bueno, y esta protesta me parece que va a ser histórica porque decide el juego prácticamente. Bueno, y lo peor es que una parte del público, los muchachos, los niños se han lanzado al terreno. Y hubo confusión. Me da la impresión que lo que hizo Águila fue ratificar que era out el corredor con seguridad, que fue out. Entonces no sé por qué entonces vino la confusión. Bueno, el corredor se mantiene en segunda. El juego no ha terminado al parecer. ¿Cómo? El equipo de Matanzas está Rosique y ahora es la de Pinar del Río con Jorge Fuentes a la cabeza. Realmente los corring de Matanzas han sido improductivos. Este
estuvo a punto de cerrar el choque. Y el anterior de Baisel, bueno, proporcionó que Faustino se creciera y buscara el tercer out en el octavo. Parte del público se había lanzado al terreno y todo pensando en la victoria, sobre todo por el gesto inicial que hizo Julio Ramón Vélez. Bueno, la protesta de Pinar del Río, violentísima. Está Jorge Fuentes con su alto mando, con Arturo Echevarría, con Primitivo, reclamándole a los árbitros. Quisiera verla otra vez. Bien, ahora a partir de aquí, ¿qué pasó? ¿Qué es lo que quisiera ver? Una Vamos a jugada. ver si mantenemos la cámara lenta, a ver qué otra cosa hubo ahí. Y el árbitro de home vino a... Vamos a ver. Decreta tiempo, pero es que Vélez está decretando tiempo. Ahí no está diciendo 6, está diciendo tiempo porque el juego terminó. y la jugada es exclusiva de Julio Ramón Vélez como Sí. árbitro de tercera base. Yo no veo claro realmente el trabajo mancomunado de los árbitros en esta jugada. Y esté quieto. Cuando una bola se queja, la explicación que dieron los árbitros, según me dice Omar Linares. Auca por tercera base cerca de la raya. Viene la antesarista. Buena bola, indicó el árbitro de home que venía de frente. Otra protesta más, ahora por Matanzas. ¿Qué es esto? Bueno, están planteando, el árbitro de home dice que la tocó. Es lo que, por eso decreta buena. Porque la bola es foul. Si la toca, si la tocó es buena. Sí, la rozó en Porque zona buena. si la tocó fue dentro, en territorio fair. Vamos a ver la cámara lenta que dice. Bien, vamos a ver. Por este ángulo me parece que no lo vamos a poder apreciar. No la tocó. No la tocó. Hoy en Estrellas de Siempre, al fin, uno de los villanos de la película. Nada, eso de villano es fastidiante. Un árbitro, un umpire. El béisbol no es béisbol y no puede existir sin árbitros. Y este fue uno de los más importantes de series nacionales. Y ni hablar durante las 2 décadas en que trabajó en nuestro pasatiempo nacional. Con nosotros, José Pérez Julián. ¿Cómo estás, Pérez Julián? No, estoy muy bien. Primero que todo, bueno, darte las gracias por esta oportunidad, porque muchas personas desconocen esta labor y es bueno que a partir de ahora sepan un poquito más. Labor muy vilipendiada, ¿verdad? Sí, una profesión muy polémica. A ver, ¿solo en Cuba o en todos lados? Yo pienso que en todos los lados. Lo que pasa que creo que en Cuba, no sé, pienso yo que la polémica es un poquito mayor. Ahora vamos para allá. Ok, ¿cómo llegas al béisbol? No al arbitraje, al béisbol. Me imagino que llegaste primero al béisbol y después al arbitraje, ¿no? ¿O me equivoco? Sí, porque cuando yo era niño me gustaba mucho la pelota y en el barrio jugábamos en la calle y entonces, ¿qué pasa? Yo vivía cerca del estadio latinoamericano, ¿no? Y entonces de niño íbamos caminando al estadio a ver los juegos de pelota, seguir los industriales, que era el equipo del barrio. Todos los muchachos del barrio, ya te digo, te estoy hablando de 7, 8 años, íbamos caminando por una línea de un tren. Me acuerdo que, yo me pongo a pensar así, yo digo, ¿y cómo nosotros íbamos por ahí con esa oscuridad? No sé, pero éramos como 4 o 5 muchachos con un mayor, con el padre de uno de los amiguitos. Y entonces íbamos hasta el estadio latinoamericano y así empezamos a ir desde los 8 años, toda la vida empezamos a ir y entonces, ¿qué pasa? Yo estudié en una escuela, la primaria mía fue en la José Luis Arruñada. En mi aula estaba Euclides Rojas. Ahí había un terreno de pelota. En la escuela José Luis Arruñada, en Plaza de la Revolución, tenía tremendo estadio, tremendo terreno de pelota y ahí había como un área especial ahí, se jugaba y se practicaba. Yo estuve apuntado ahí el profesor era Lázaro Barroso, que fue árbitro de softball, y el boricua Jiménez, también estaban ahí como instructores en esa escuela. Me recuerdo eso de niño, ¿no? Y siempre a uno le gustó la pelota y yo me apunté ahí, pero fue muy poquito tiempo porque más bien lo hice por embullo, porque me recuerdo que daban unos spikes de plástico, de goma.
Y entonces, bueno, para uno tener los spy tenía que apuntarse. ¿Cómo si no? Y entonces estuve muy poquito tiempo ahí porque ya entonces después de la secundaria me becaron y me desvinculé totalmente del deporte. Porque en la beca una beca de la escuela del campo, eso en Guire Melena, no se puede seguir un deporte. Y así estuve la secundaria y el pre, empecé el pre también becado. Pero bueno, entonces ya después no me dediqué al deporte, me dediqué al estudio como tal. Mira, Melena, déjame adivinar. ¿Recogiste mucha papa? Bastante. Papa era lo más que había ahí. Yo sé. Plátano, boniato. Ahí había, yo creo que Guire Melena es uno de los lugares donde hay muchas cosas de agricultura, ¿no? No, hay una tierra preciosa, fértil, una tierra colorada. Sí, exacto. Yo, imagínate, muchacho, al fin, en aquella época, llegaba a mi casa todo empercudido. Mi mamá me tenía que dar tremendo baño para poder quitarme la tierra colorada ese arriba. Peor que tirarte en las bases ahí en cualquier terreno. Exacto, sí. Pero ¿qué posición te gustaba de niño? Si hubieras sido pelotero o el tiempo que jugaste, ¿qué posición preferías? A mí me gustaba ser receptor. ¿Así? Receptor era lo que me gustaba a mí. Porque siempre estaba jugando. Es decir, yo cuando era niño, yo hacía esa función. Es decir, cuando uno es muchacho juega mucho el suave, ¿no? Pero cuando había a veces que había que jugar no sé, al serio, vamos a decir así, a lo serio, a mí me gustaba ser receptor, porque el receptor siempre estaba duro, jugando. como decíamos, al duro. Al duro. Vamos a jugar al duro. Entonces, el receptor siempre juega. Es el que más juega. Sí. Porque te pueden cambiar los pitches, pero el receptor sigue ahí. Y si bateaba, tú sabes, no se iba más nunca de juego. ¿Tú bateabas bien o bateabas mal? No, era malísimo la pelota. pero pero bueno, al suave me defendía. Al suave me defendía un poquito. Claro. ¿Y que echando? No, que echando sí me defendía bien. Bueno, después fíjate que yo empecé a jugar por el trabajo en la Liga Azucarera. Y entonces teníamos un equipito ahí, porque yo trabajaba en el Ministerio del Azúcar. Y hicimos un equipito ahí, jugamos en la clasificatoria de la Liga Azucarera, hicimos algunos recorridos para hacer tope con otros equipos. Y yo jugaba catcher y primera base. Oye, pero la Liga Azucarera en Cuba en los 80 y los 90 era fuerte. Llegó a ser fuerte. Sí. Pero bueno, yo jugaba, la Liga Azucarera nosotros la jugamos a partir de 2000 más o menos. Ya había bajado un poco. Ya había bajado sí. Y bueno, 2000 sí, más o menos, a principios del 2000, no me recuerdo mucho, pero... Y también jugaba softball los fines de semana. Eso sí, también jugaba mucho softball. De cierta manera el árbitro, tú me dices si estoy descabellado, ¿ok? De cierta manera el árbitro cuando trabaja de principal en home, ¿no es algo parecido a receptor? Sí, tiene mucha similitud. Claro, porque cuando tú eres receptor, tú dominas la zona strike, ¿no? Y entonces tú más o menos le dices al pitcher dónde debe, no sé, más o menos dónde tú esperas que el lanzamiento caiga, ¿no? Y más o menos tú sabes si le estás pidiendo un strike o una bola. Y entonces el árbitro más o menos tiene que pensar igual. Aunque el árbitro tiene una desventaja, el árbitro nunca sabe lo que va a pichar. Tiene que estar preparado para cualquier tipo de lanzamiento. Mira, qué buena pregunta me acabas de dar la idea de hacerte. ¿Tú nunca te fijabas en lo que pitcher estaba pidiendo? O sea, nunca te preocupaste por eso, ¿no? No, porque el receptor está delante mío, yo no veo la seña que da. Entonces, yo siempre tengo que estar preparado para el lanzamiento más difícil con respecto a ese lanzador, porque los lanzadores todos no son iguales. Entonces, hay pitcher que tú sabes cuál lanzamiento de ese pitcher es más difícil para ti decidir. Por ejemplo, ¿algún ejemplo que tú recuerdes así? Bueno, por ejemplo, Iván tenía un knuckleball terrible. Duque Hernández, un slider violento. Un lanzamiento que parecía recta y al final, ya pegadito al receptor, se abría. Incluso para ti como árbitro, ¿tú eso lo percibías tú también así?
Eso es difícil, claro, porque el receptor sabe que es un slider, pero yo no lo sé. Entonces, yo veo la bola y yo puedo pensar que es recta y no es recta. Lo mismo que el bateador se puede equivocar. Exacto, yo estoy como el bateador. El bateador por lo menos, fíjate, el bateador por lo menos dice, voy a ir por recta. Traza un plan. Se traza un plan, pero yo no me puedo trazar plan. Yo tengo que decir lo que venga. El bateador se traza un plan. Oye, mira, si es recta le voy a tirar y si le doy le di y si no era recta me fallé. Pero el árbitro no se puede hacer lujo, ¿me entiendes? El árbitro tiene que prepararse para cualquier tipo de lanzamiento y estar concentrado en la zona strike. Ídolos peloteros, cuando eras niño. Ya me dijiste que tu equipo era industriales, aunque eso es un poco industriales o otros equipos que tuvo la capital. O si eran industriales de verdad. Sí, yo fui industriales. Sí, ese era mi equipo. Ahorita que estuvo Habana, Constructores, Metropolitano, en una época. Sí, cuando yo empecé muy niño, yo no tenía un equipo definido, más bien me gustaba la figura del atleta. ¿Sí? Porque mira, ¿qué pasa? En mi barrio, mi vecino era Julián Villar y Florentino González. En mi barrio era un barrio de pelota. Atrás de mi casa vivía Julián Villar, que era equipo Cuba, y Florentino González, pitcher también de La Habana. Y también por la zona. Julián Villar. Y por esa zona vivía Agustín Marchetti, y al barrio visitaban Gerardo Ewe, Lázaro Martínez, Rodolfo Puente, muchos peloteros famosos y visitaban el barrio de nosotros. Entonces nosotros siempre fue un ambiente de béisbol en el barrio de nosotros. Nosotros jugamos en los placeres, en terreno, ya tú sabes, con piedra, con todo. Y por mi casa también estaba los Juan de Herrera. Los Juan de Herrera era una escuela, un politécnico, que tenía un terreno de pelota y nosotros brincábamos la cerca y nos poníamos a jugar ahí a pelota también. Y la ciudad deportiva, es decir, nosotros teníamos muchas áreas de pelota, porque yo, por ejemplo, cuando yo estaba en la universidad, yo creo que todos los fines de semana yo me iba a la ciudad deportiva a jugar pelota. Al Suave. ¿Y en Juan Abrante nunca jugaste? En Juan Abrante también, con el equipo de nosotros, la Liga Azucarera, ahí jugábamos de vez en cuando, y con el equipo de la universidad, porque la universidad también tenía equipo de pelota. Es decir, los Juegos Caribe, eso que le llaman. Los Caribes. Y entonces, que no me acuerdo ahora si se llaman los Caribes, no me acuerdo bien. Sí, Caribe. Yo estaba en la Cujay tenía un terreno de pelota. Y ahí también se jugaba pelota. Es decir, en la Cujay estaba el terreno de la Cujay y estaba también el terreno de Martínez Prieto. Estaba cerquita ahí también. Central Toledo. De Central Toledo. Que se jugó incluso hasta juegos de serie nacional a veces ahí. Ahí jugábamos. No, y las provinciales se jugaban ahí, sí. Y ahí yo jugaba la Liga Azucarera, porque el equipo de nosotros era, el que teníamos que siempre derrotar era el equipo de Central Toledo. Ellos eran los profesionales, nosotros éramos los amateurs. Claro. y bueno, ¿quiénes eran tus ídolos de niño? ¿Eso que me mencionaste o había otros? No. De niño, por ejemplo, cuando yo empecé a tener así uso de razón, a mí me gustaba mucho Urbano González, Eulogio Osorio, después vino Villar del barrio, ¿no? Julián Villar, Germán Ayla, es decir, de los peloteros que nosotros conocíamos. Y después, bueno, vino la época de Anglada, bueno, Capiró no me puedo olvidar de ese para mí era lo máximo, Capiró, Marchetti, no te puedo decir. Ese para mí era pero bueno, el equipo industrial completo, imagínate, puedo mencionar todos los nombres: Eulogio Osorio, Reinaldo Linares, Arturo Linares, Puente, Germán Ayla, Lázaro Martínez, Julián Villar, Bombón Salazar, Ramón Luna, el equipo industrial de aquella época. Yo era un muchacho, ¿no? Capiró, pero bueno, Capiró era mi ídolo. Anglada, yo iba al estadio a ver Anglada, yo sufría con los industriales, porque a mí me tocó una época que los industriales no ganaban, ¿sabes? Los industriales no ganaban campeonato. Y sufría mucho viendo los juegos. Mi papá cuando se paraba al lado mío a darme chucho, yo lloraba y todo. ¿Y tu papá no era de ese equipo? ¿Tu papá era de otro equipo? Sí, no, mi papá era industriales, pero no cogía lucha. Ya. O sea, ¿tú eres de 64 o 65?
65. Ya. Sí, después de tus 10 años, 11 años, más nunca ganaron por una década. Les recuerdo que lo que primero ganaron fue con Agricultores en el año 75, 76, o 77, más o menos por ahí. 74, 75. Pero le cambiaron el nombre. Entonces, a mí ese Agricultor a mí no me Creo que identificaba. inventaron Agricultura para la nacional, entonces Industrial para la selectiva. Y era el equipo flojo en la selectiva. Y entonces en la selectiva es el equipo más débil, quedaba siempre en último lugar. Entonces yo sufría porque yo decía, caballero, si me identificaba con ese nombre, Industriales, pero la selectiva era un desastre. Ahora voy a dar un salto grande, y ser sincero. Ajá. Cuando eras umpire en los 90 y en los 2000, esa relación simbólica, afectiva de la infancia, ¿nunca te afectó para umpirear a Industriales? No, porque, ¿qué pasa? Acuérdate que uno empieza trabajando en las provincias primero, en la provincial. La provincial es lo que juegan son municipios, ¿no? Municipios, Cerro contra Plaza, Marianao, Habana del Este. ¿Nunca beneficiaste a Plaza, por ejemplo? ¿Nunca beneficiaste a Plaza? A Plaza, que sí le trabajé. Sí. Sí, como no, yo le trabajé a todos los municipios. ¿Y nunca lo beneficiaste? Un poco a veces, ¿no? No, porque primero soy del Cerro. Yo nací en el Cerro, pero yo no tenía ningún vínculo con el INDER. Es decir, yo realmente no tenía ningún vínculo laboral con el INDER y no tenía compromiso con nadie. No hacía mi trabajo por la profesión, no me identificaba con ningún equipo de la provincial. Con la nacional sí me identificaba con Industriales, pero ¿qué pasa? Yo fui árbitro provincial primero y me identificaba con Industriales, pero cuando yo empecé en la nacional, porque siempre el árbitro se preocupa por su trabajo y no está mirando los equipos, el profesional, el árbitro profesional. Lo que hace es preocuparse por su trabajo, porque el trabajo, mientras mejor tú lo hagas, mejor prestigio vas a obtener, mayor respeto vas a obtener por parte de los equipos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú trabajas en las provinciales y vas adquiriendo esa profesionalidad poco a poco, de que tienes que ser lo más justo posible, lo más honesto posible. Sí, si te equivocas, te equivocaste, pero no es intencional, ¿no? Entonces, cuando tú empiezas a ganar esa confianza en tu trabajo, cuando tú llegas a la Serie Nacional, tú sigues igual. Y entonces se te olvidan los equipos. Entonces, cuando tú vas a un terreno de pelota, te toca Industriales contra, no sé, Matanza. No, es Industriales. Pero además, esa experiencia ya tú la vives antes, porque de yo llegar a la Serie Nacional tuve que trabajar en nacionales juveniles, nacionales escolares, donde está el equipo de Ciudad Habana. Ciudad Habana contra Matanza, Ciudad Habana contra Pinar del Río. Y ya tú vas adquiriendo, sí, tú te vas preocupando realmente por tu trabajo, no por los equipos. Y yo recuerdo que, por ejemplo, yo trabajé juegos de Ciudad Habana en el año, creo que, no me acuerdo bien del año, si fue 91 o 92, de niño, en la nacional de niños, y en los 13-14. Fui a una nacional 13-14, que uno de los pitchers, Michael Tejeda, está aquí, se fue. Bueno, yo recuerdo que yo trabajé en home, el juego Ciudad Habana Matanza, y él fue el pitcher, Michael Tejeda, tenía 13 o 14 años. Y me acuerdo de eso, y ganó Matanza. Ese juego lo ganó Matanza en extra inning. Y yo trabajé en home, y a mí me felicitaron cantidad, pero te voy a ser sincero, en ese tipo de categorías, a los árbitros no lo ponen a trabajar en la misma provincia, en home. Y yo no sé por qué a mí me pusieron. A mí me da la impresión, fíjate, en aquel momento yo era muy ingenuo, ¿no? No tenía tanta maldad. Pero a mí me da la impresión de que me querían hacer daño, ¿no? ¿Y por qué? No sé. Yo creo que querían que me salieran mal las cosas. Empezaste con problemas al principio, empezaste con el pie izquierdo. Sí, no, porque tú sabes qué pasa. Yo tuve una suerte que muy pocas personas la tuvieron, y fue que el profesor mío fue Manuel Chino Hernández Machado, árbitro reconocido en series nacionales, que en paz descanse. Yo tuve la suerte de hacer una gran amistad con él,
desde mis primeros días, desde que estaba en la escuela de arbitraje, porque el suegro mío fue amigo de él en la infancia, en la juventud. Y entonces él me entregó una foto, ¿no? Porque yo le dije quién eran los profesores de la escuela. Y entonces me dio una foto con el chino joven, ¿no? Bolseando y tomando cerveza y esas cosas. Y yo lo llevé a la escuela. Oye, profe, mire si usted conoce a esta persona. Y entonces se puso muy contento cuando vio esa foto. Y basado en esa amistad que él tenía con el suegro mío, él habló con el responsable de regla y arbitraje de Ciudad Habana y le pidió que cada vez que yo trabajara en home, que lo pusiera con él, para ver si podía lograr un árbitro, ¿entiendes? Para ver si podía, porque tú puedes tener la mejor disposición, ¿no? De ayudar a alguien, pero si esa persona no progresa, no. Entonces, ¿qué pasa? Él dijo, no, quiero verlo a ver si yo puedo trabajar con él. Y el primer día que trabajé con él, él quedó muy, muy contento, porque es lo que me decía, yo nada más que quiero ver tu zona strike. A mí no me interesa lo demás, porque la zona strike es la única que yo no puedo arreglar. Cada árbitro tiene su zona strike, y si tú tienes buena zona strike, lo demás se puede ir perfeccionando. Ahora, el árbitro que tiene mala zona strike, es como que aprecia mal las cosas. Por mucho que tú le digas, oye, te equivocaste aquí, ya se sigue equivocando porque es apreciación, ¿me entiendes? Las decisiones del árbitro son apreciaciones y todo el mundo no tiene la misma apreciación. Es normal, ¿no? Es ser humano. ¿Cómo y cuándo llegas al arbitraje? ¿Cómo te entró ese bichito ser árbitro? Porque a poca gente le entra el bichito ser árbitro. Vamos a ser francos. Ya, fue casual porque yo, por ejemplo, yo estudié en la universidad, en el año 87, en 1987, yo me había graduado de ingeniero informático, ingeniero en sistema automatizado de dirección, ahora se llama ingeniero informático, en la CUJAI. Entonces, bueno, siempre me gustó la pelota, ya te digo, yo jugaba pelota, seguía jugando pelota en el trabajo, yo empiezo a trabajar en el año 87 y estoy en el equipo de softball del Ministerio del Azúcar. Y en el año 89 estoy en mi casa viendo el periódico, el Granma, y veo un escrito pequeño que dice: la Dirección Provincial de Ciudad Habana impartirá un curso de regla y arbitraje de béisbol, que esté interesado a presentarse en tal dirección. Y yo lo vi así y dije, voy a ir, así, pero así, sin tener idea de qué era eso. Lo dije porque me gustaba la pelota nada más. Voy a ir. Y entonces en la casa me dijeron, tú estás bonchando. Y yo le dije, no estoy bonchando, voy a ir de verdad a ver qué cosa es eso. Y entonces fui a la Dirección Provincial de Deportes, allá por Miramar, y hablé con el responsable de regla y arbitraje. Y me recuerdo que él me dijo, ¿tú has jugado pelota organizada? Y yo le dije, no, he jugado pelota y eso, pero no organizado, no tuve esa oportunidad. Y él me dijo, no, este curso es para personas que han jugado pelota organizada. Así me dijo él. Y yo le dije, oye, pero ven acá, ¿pero por qué? Entonces yo soy peleón, ¿sabes? Y yo discutí con él. Oye, pero ¿por qué no puedo ir al curso si... Oye, ¿qué tiene que ver eso? Oye, aquí cualquiera sabe de pelota. Yo empecé a discutir con él. Y entonces me dijo, bueno, está bien, te voy a apuntar. Y me apuntó. Y así fui al curso. El curso empezaba a las 8 de la noche en una escuela primaria cerca de mi trabajo, en el Vedado. Pero fíjate, mira todo lo que yo tenía que hacer. Yo trabajaba de 8:30 a 5:30. Y entonces, a las 5, de 8:30 a 5:15. A las 5:30 yo estaba dando un curso de inglés en la Jorge y Dimitro, ahí en la calle G. Yo me iba para la escuela de inglés a las 5:30 hasta las 7:15. Y de ahí viraba para la escuela primaria, para las clases de arbitraje que eran de 8 de la noche a 9:00, 10, no sé. Yo llegaba a mi casa a las 11:30 y al otro día para el trabajo. Era el mismo ciclo. Durante 15 o 20 días duró el curso ese. ¿Después qué? Y entonces en el curso, ¿qué es lo que pasa? En el curso, ahí yo me di cuenta de que yo no sabía nada de pelota,
de reglas. Claro. Yo, fíjate, desde niño jugando pelota, donde quiera, siguiendo la pelota, la televisión, los estadios. ¿Qué pasa? Que el curso era realmente un curso de reglas y arbitraje, donde cogieron las reglas de béisbol y iban regla por regla, explicándote qué cosa es esto, qué cosa es esto. El libro de reglas de béisbol es un libro, ¿no? Y entonces, yo ahí fue donde me di cuenta que yo no sabía nada de reglas de béisbol, que yo era un ignorante. Y eso fue lo que más me motivó. Es decir, todos los días aprender algo nuevo, era como una pasión que me despertó. Es decir, que todo, fíjate, todo eso era teórico, Yo estaba loco por ir a un terreno, no sé, y yo lo que quería era que se me dieran cosas de regla para aplicar las reglas, para practicar mi conocimiento. Mentira, en un juego de pelota lo que menos se te dan son cosas de regla, todo es apreciación. Strike, bola, quieto. Pero a veces se dan cosas de regla que si no te la sabes, se forman tremendo. Bueno, es que sabiéndotela, aplicándola bien, se forman tremendas discusiones. Así que imagínate si no te la sabes. Es complejísimo, y tiene un sistema de reglas tremendo. Eso fue lo que más me motivó a seguir en el arbitraje. Entonces, ¿qué pasa? Estando en la escuela, conozco a Chino Hernández, como te había explicado anteriormente, y él, cuando se interesó por ayudarme, la primera vez que yo trabajo con él, bueno, imagínate, para mí él era una figura súper reconocida en el país. Yo, imagínate, un respeto. Que yo tenía 24 años nada más y él tenía ya 63, ¿me entiendes? Entonces, casualmente a él lo sacan de la Serie Nacional. Ese mismo año, a él lo sacan de la Serie Nacional y entonces, por eso es que tengo esa posibilidad de trabajar con él, porque él no está en la Serie Nacional. Y lo sacaron y él sufrió mucho con eso. Pero bueno, yo te digo sinceramente, yo nunca, sí, no es que nunca, pero esa persona tenía, ese sí amaba el arbitraje. Ese sí lo amaba. Yo terminé decepcionado, pero él no. Ese toda la vida lo amó, lo quiso. Y para mí era un ejemplo a seguir, ¿tú me entiendes? Porque yo decía, contra, yo quisiera ser como él. Que llegara a los terrenos y las personas, profe, ¿cómo está usted, profe? Saludo, Chino. Y yo, imagínate, yo era como el ayudante de él. La gente decían, el profe vino con Marco Aurelio. Marco Aurelio, me acuerdo de la novela, el ayudante Marco Aurelio, porque era la novela de Vale Todo. La novela de Vale Todo. Y entonces había jugadores en los estadios y decía, oye, profe, ahí tiene, el ayudante Marco Aurelio siempre está con usted. Y entonces yo me reía porque yo siempre he sido muy risueño, ¿no? Y entonces, pero tuve la oportunidad esa con él. ¿Y qué fue lo que pasó? Porque me dijiste que empecé con el pie izquierdo, ¿no? Con problemas y eso. El problema es ese, que el Chino, a él lo sacaron de la Serie Nacional y él estaba diciendo, él anunciaba, ¿no? En la comisión ahí, a otro jefe, estoy preparando un muchachito ahí, así decía. Yo eso no lo sabía, ¿no? Pero él lo decía, él lo mencionaba. No, hay un muchachito ahí que estoy trabajando con él y que lo van a ver algún día. ¿Qué pasa cuando la gente supo quién era ese muchachito? Eran como que querían llevarle la contraria a él, ¿no? Por eso te digo que a veces hay personas malintencionadas, porque yo era inocente a eso, yo no tengo la culpa de eso. Y entonces me pusieron a trabajar juegos de ese tipo, con Ciudad Habana, en Home, me acuerdo en 13-14 aquel, el que estaba el responsable de regla y arbitraje ahí, él tenía afinidad con otros árbitros y entonces parece que no quería... ¿Eh? ¿Qué nombre? No, ¿qué nombre qué? ¿Cómo se llama? La persona esa ya fallecieron y eso. Además, estos son, ¿cómo decirte? Análisis que yo hago con el tiempo después, ¿no? En aquel momento yo no me di cuenta. Pues ya te decía, yo contento que me pusieran a trabajar. Pero después, conociendo después el arbitraje, ya después que tú estás dentro más a fondo en el negocio, te das cuenta a veces que hay cosas que son malintencionadas.
Pero a ver, ¿te graduaste en el 89? ¿En qué mes del 89 te graduaste? No, yo me gradué en el 87. No, de arbitraje. Ah, el 89. ¿En qué mes? ¿Te acuerdas? Tiene que haber sido noviembre, Okay. octubre, noviembre, por ahí. Y entonces, en esos 2 años, ¿tú sabes cuántos juegos arbitraste? Ya sea categorías de infantiles, inferiores, provinciales, porque dime si estoy mal, debutaste en Serie Nacional en la 91-92, ¿no? En el 91, 92, trabajé en mis primeros juegos como suplente en la Serie Nacional. Ok, por eso. ¿Cómo fue este proceso esos 2 años antes de llegar ahí? ¿Y cómo llegas a la Serie Nacional? Entonces, ¿qué pasa? Yo empiezo en el año 89 y como era árbitro provincial, tenía que trabajar todas las categorías. Juveniles, los niños de 10-12, 13-14, 15-16 y primera categoría. Es decir, que siempre había pelota, siempre. Y entonces yo tenía que trabajar todos los días. Todos los días no, todos los fines de semana. Y la categoría de los niños de 10-12 era una semana de receso escolar. Entre la categoría esa había creo que una semana de receso escolar que se jugaba todos los días. Y yo sacaba esa semana por vacaciones en mi trabajo, para poder trabajarla. Porque a mí no me daban licencia ni nada para trabajar la provincial. Yo tenía que trabajar en mi trabajo y después irme por un terreno de pelota los fines de semana. Yo trabajaba de lunes a viernes y de sábado y domingo en un terreno de pelota. Y a veces habían competencias que se jugaba día entre semana. Tenía que irme escondido del trabajo. Después de almuerzo me iba, en serio. Después de almuerzo me iba, cogía mi bicicleta china con el maletín de arbitraje atrás y me iba por un terreno de pelota. Porque era periodo especial. Empezaba el periodo especial, año 90. 90, 91, todo eso es bicicleta para todos los lados. Porque yo como árbitro no tenía transporte, los peloteros sí, los equipos sí, le ponen una guagua y los transportan en equipo. Pero los árbitros es por su cuenta. O en la guagua a la calle, una bicicleta, en el transporte que tú tengas. Y así fue como yo me desarrollé en el arbitraje. ¿Qué pasa? Que en esa época, la suerte mía fue el año 92, 93, porque surge la Liga de Desarrollo. La primera Liga de Desarrollo. Entonces, a la par de la Serie Nacional se desarrollaba la Liga de Desarrollo. Y yo siempre estaba trabajando en la Liga de Desarrollo los fines de semana, siempre íbamos para alguna provincia. Matanza, en el caso mío era la zona de Matanza, Pinar del Río, y la Isla de la Juventud y provincia de Habana. Y entonces yo participaba, como La Habana tenía 2 equipos, Ciudad Habana tenía 2 equipos, que era la sucursal de Industrial y la sucursal de Metropolitano, siempre había trabajo. Entonces, responsable. Constructores, ¿no? Constructor y capitalino. Entonces, el responsable de regla y arbitraje, Humberto Vázquez, él empieza nuevo, y Humberto Vázquez era íntimo amigo de Chino Hernández. ¿Eran árbitros también? Árbitros, sí, fueron árbitros de muchos años. Entonces él se hace cargo de la liga de regla y arbitraje, y entonces él lucha por todas esas cosas. Él luchó por la Liga de Desarrollo, luchó porque existieran comisarios de árbitros con salario para las evaluaciones de los árbitros. Él hizo muchas cosas por el arbitraje, que eso me ayudó a mí, en el sentido de que como inclusive vivíamos cerca. Humberto Vázquez vivía cerca de mi casa, y entonces éramos amigos yo lo conocí a través de Chino Hernández, y entonces ¿qué pasa? Eso también me ayudó mucho, porque en el año 92, como estaba la Liga de Desarrollo, también cada vez que había una oportunidad de trabajar en la Serie Nacional, en Ciudad Habana, ¿no? A mí me ponían para ahí, porque yo era como el árbitro cabecera de Ciudad Habana en esa época, así como el de los jóvenes, ¿no? Porque siempre la cantera para la Serie Nacional siempre buscan árbitros jóvenes. Entonces ya yo estaba ya como suplente. Sí, los árbitros que trabajaban en la Liga de Desarrollo eran los árbitros suplentes
de la provincia para la Serie Nacional. Entonces yo trabajé 10 juegos en la Serie Nacional, inclusive trabajé en un juego en home, que el juego en home fue en el Latinoamericano Industrial de Habana. En home fueron 10 innings. ¿Y cómo te fue? Me fue muy bien. Me fue muy bien. Al principio, por supuesto, uno está nervioso porque es el primer juego en home. ¿Fue en televisión o no? No hubo televisión. Fue el primer juego en home en la Serie Nacional, Industrial Habana, porque cuando aquello eran 4 grupos y clasificaban nada más que el primero de cada grupo. ¿La Serie Nacional también esa estructura? ¿Empezó ahí? Exacto. Nada más clasificaba un solo equipo por grupo. Y siempre clasificaba Industriales. Pero La Habana era el rival. La Habana era el rival de ellos. Lo que pasa es que el juego, lo que tuvo a favor mío es que ya ese juego no importaba, ya los Industriales estaban clasificados. Pero bueno, siempre es un juego importante, el estadio lleno, mi primer juego en home. Y entonces, como quiera que sea, es una presión que un árbitro nuevo tiene, ¿no? Porque es lo que yo te digo, el latinoamericano es un medidor para todo el mundo. Atletas, árbitros, todo. Porque además, otra cosa, cuando tú trabajas en el latinoamericano, todos los jefes están detrás de ti. Todos. Ahí no se escapa nadie. Ahí están todos los jefes. Está la Comisión Nacional completa ahí mirando, evaluando. Y ya tú sabes, y como hay alguien que está diciendo, no, el muchacho. Todo el mundo quiere ver al muchacho. Todo el mundo quiere ver al muchacho a ver si es verdad lo que dice el profesor, que es bueno o no es bueno. Pues tú sabes cómo es esto. Tu primer juego como tal, en Serie Nacional, en la Serie 91-92, ¿qué equipos fueron? ¿El juego ese? ¿Qué juego fue? Creo que fue Metropolitano, Matanza. ¿Latino o...? Latinoamericano. Pero fue en base. El primero fue Industriales. Mira, fue casual. Te voy a explicar por qué fue casual. Porque el profesor mío de la escuela era Orlando Valdés, un árbitro que está ahora en Miami. Sí, y también yo hice muy buena amistad con él, éramos muy buenos amigos en la escuela, hicimos muy buena relación porque a él le gustaba mucho mi dedicación, ¿no? Porque todos los días hacían pruebas, ¿no? Hacían exámenes. Y entonces él le gustaba mucho como yo redactaba las respuestas. Decía que yo lo que tenía en la cabeza era una grabadora, que como yo me podía grabar las reglas de béisbol. Yo le decía, bueno, no sé, que como era joven, ¿no? Y cuando él daba las clases, se me pegaba la regla y entonces cuando él ponía las preguntas, yo recitaba la regla. ¿Me entiendes? Con las palabras exactas de la regla de béisbol. Y entonces siempre me ponía, excelente. Y entonces me decía, tienes que luchar por quedar entre los 3 primeros expedientes, porque a los 3 primeros expedientes le van a dar un módulo de arbitraje para trabajar. Y yo decía, no, sí, yo tengo que coger el módulo ese, que yo no tengo nada en mi casa. Yo no tengo nada. ¿Qué no existía el módulo? El módulo era un peto, una rodillera, una careta, una bolsa para las pelotas, un marcador, una copa, zapatos de home. Sí, porque el árbitro tiene 2 ropas, una ropa de base y una ropa de home. Y tiene más cosas que un catcher, porque tiene careta, rodillera, peto, por debajo de la ropa. No está por fuera, está por debajo de la ropa. Entonces la ropa de home tiene que ser más ancha para poder ponerte todas esas cosas. Y entonces yo luché por eso, por quedar entre los 3 primeros, y bueno, y quedé entre los 3 primeros, que es segundo de mi grupo. Y entonces, déjame decirte que eran como 40 estudiantes. De esa escuela, yo creo que nada más que quedaron 2. Lázaro Zarrillo, de 40 estudiantes, solo 2 se dedicaron al arbitraje. Fíjate si es difícil el arbitraje. Casi nadie, cuando tú estás teóricamente en un aula, pero cuando tú vas a un terreno y tú empiezas a ver las inconveniencias que tiene esa profesión, entonces muchos dejan el arbitraje. No están perseguidos para ese problema. No, muchos lo dejan porque, ya te digo, también coincidió con el periodo especial. Bueno, pero volviendo atrás, estaba en el Latinoamericano, fui a ver a Orlando Valdés para saludarlo, ¿no? Y estoy en las gradas
viendo el juego, esperando que salgan los árbitros. Cuando salen los árbitros, nada más salen 3 árbitros. 3. Y yo saludando a Orlando, Orlando, Yo lo empiezo a saludar y él viene corriendo cuando estoy yo. Y me dice, oye, ¿tú vives cerca de aquí? Y yo le digo, sí, yo vivo cerca del estadio. Más o menos, 15 o 20 minutos para mi casa ahí. Y dice, no, espérate, que hace falta que tú vengas. Porque había televisión. Ese sí había televisión. El juego ese. Industrial, ahora no me acuerdo del otro equipo. Acordate para buscar el juego. Año 91, serie 91-92. Bueno, trata de acordarte. Industriales, no me acuerdo. Pero, ¿qué era contra quién? No sé si era con Matanza. No me acuerdo. ¿Será Nequenero o Citricultores? Bueno, sí, exacto. Nequenero o Citricultores. Exacto. Uno de esos, no me acuerdo bien. Sí, porque cuando aquellos Matanza no existía. Era Industriales, Nequenero, Citricultores, Forestales. Forestales yo creo que ya no. Sí, existía. ¿Ya? Bueno. Sí, todavía. Era el último año. Ya. Bueno. Entonces él me dice, no, espérate, que voy a hablar con el chofer de la guagua de los industriales para que te lleve, recoja la ropa y vengas para acá a empallar. Y yo, imagínate, yo no estaba preparado psicológicamente para eso. Mi primer juego, ese sí fue mi primer juego en serie nacional. A este me refiero yo. Ese sí fue mi primero. Y entonces, bueno, hablaron con el chofer, me llevaron en la guagua, era un Icaros. Me acuerdo, un Icaro. Un Icaro eso grandísima. Yo solo adentro, la guagua esa para mi casa. Yo vivía cerca, ¿no? Y ahí llegué a mi casa, cogí la ropa que tenía, porque además no tenía nada que ver con la ropa de la Serie Nacional. Los árbitros de Serie Nacional con pantalón gris y mi pantalón era negro. Yo era árbitro provincial. Y entonces ya llegué y entré en el segundo inning. El juego había empezado. Había empezado sin un árbitro. Sin un árbitro, sí, porque el problema es que yo veo a Orlando Valdés cuando están discutiendo las reglas del terreno. Y ahí es cuando ¿Cuál estaba sin cubrir? Uno de los jardines, ¿no? No, el de segunda base fue el que me pusieron en segunda base. Ok. Había nada más 3 árbitros. En primera, en tercera y en home. Y entonces faltaba un árbitro de segunda. Y yo fui a mi casa, recogí la ropa, me viré rápido. Y en el segundo inning entré. Había televisión. Y yo entré a trabajar ahí en segunda base ahí con... Ni una jugada tuve. Estuviste reventado. Ni una jugada. Yo ahí cogiendo cámara nada más, porque como estaba en segunda, tú sabes, siempre estás en el televisor, con el pantalón negro. Lo único que no me gustaba era que tenía el pantalón negro, entonces como que eso era una cosa que me preocupaba, ¿no? Que los demás árbitros tuvieran pantalón gris y yo negro. ¿Cuándo pasas de ser suplente a árbitro de series nacionales? En la serie 93-94, es decir, 92-93, ya te expliqué, estaba la Liga de Desarrollo y ya yo era árbitro suplente. Entonces, en la serie 93-94, Iván Davis, no, en un viaje, él no regresa. Entonces, como que se desocupó una plaza en la serie nacional. Y esa plaza me la dieron a mí. Humberto Vázquez entonces, casualmente, ¿qué pasa? Se va Iván Davis y falta un jefe de grupo. Y entonces crean un nuevo jefe de grupo que es Germán Águila y yo entro por Iván Davis. Entonces entro en el mismo grupo de Germán Águila, que era íntimo amigo, ya tú sabes, de Chino Hernández, de Humberto Vázquez. Si ellos eran amigos. Y entonces todo eso era como, oye, muchacho, este hay que cuidarlo. El muchachito. Porque tú sabes una cosa, yo era muchacho noble, ¿no entiendes? Entonces el Chino me decía, muchachos como tú, el primer problema que tienes es que no sabes cuándo expulsar a un atleta. Y entonces eso es muy difícil aprenderlo. Entonces van a ocurrir cosas en el terreno, te va a faltar respeto, y tú vas a estar indeciso, tú no vas a saber si tomas una medida disciplinaria con el atleta, ¿no? Porque es como que tienes una indecisión, no sabes si se te va la mano de más, si se te queda corta. Y entonces él me dijo, vas a trabajar con Germán Águila. Germán Águila te va a cuidar. ¿Verdad? Sí, ¿qué fue? 8 años trabajé con Germán Águila. Tremendo jefe de grupo. Hombre. Y ya te digo, cuando salíamos al terreno, todo el mundo lo respetaba. Y quizás por eso yo tuve menos problemas.
Hasta que se fue Germán Águila. Bueno, ya cuando pasaron esos 8 años, me dijeron que iba a ser jefe de grupo, que ya yo estaba listo para ser jefe de grupo. Además, ¿qué pasa? Igual, porque para tú poder ocupar una plaza, tú tienes que ir poco a poco, ¿no? Yo empiezo como cuarto hombre en el grupo Germán Águila. Cuarto hombre. El grupo habían 3 veteranos y yo era jovencito. Los veteranos eran Germán Águila, Pedro Giovanni, en paz descanse, sí. Juan Herrera, en paz descanse. Ellos trabajaron, Pedro Giovanni era el segundo hombre, Juan Herrera el tercero. El grupo nosotros era muy bueno en el sentido de la hermandad, porque te digo, yo con todo eso, todas esas personas, vaya, me sentía a gusto, ¿entiendes? Eran personas con una experiencia tremenda, tú aprendías todos los días con ellos, y además siempre haciendo cuentos y joder, a ver, Giovanni es ser un cómico de madre. Igual que Juan Herrera. Y los 4 éramos de Ciudad Habana, los 4 árbitros. Y a Germán Águila le dijiste que tú eras que él era uno de tus ídolos cuando niño. Claro, no, pero yo con Germán Águila trabajé en las provinciales. Y claro, yo siempre, yo no tenía confianza, ¿me entiendes? Entonces trabajaba con él, lo respetaba mucho porque son árbitros impresionan. Cuando tú trabajas con esas figuras, impresionan. Y fíjate, te estoy hablando de Germán Águila, pero Ciudad Habana tenía alrededor más de 10 árbitros nacionales cuando yo empecé. Y todos, para mí eran figuras. Porque ya la vez que tú empiezas, que tú eres un muchachito que no sabes. Mira, cuando yo empecé en el arbitraje, yo lo que menos me imaginaba es que yo iba a llegar a una serie nacional. Yo no sabía yo no tenía esa meta. La meta mía, ¿quiere que diga cuál era la meta mía? Trabajar en home en la provincial, de primera categoría. ¿Sí? Porque cuando yo empecé, no se podía trabajar en home. El home era nada más para los árbitros nacionales, para los árbitros establecidos. Y te puedo mencionar los nombres que había en Ciudad Habana. Mira, Iván Davis, Pedro Giovanni, Juan Herrera, Germán Águila, Chino Hernández, Ricardo Cárdenas, Lázaro Ramírez, Orlando Valdés, Alejandro Montesino. Todos esos árbitros trabajaban en la provincial. No había espacio para ti. Para el árbitro nuevo no había espacio para trabajar en home. Cada vez que había un juego en home, era un árbitro nacional el que trabajaba en home. Yo era tercera y un día primera base. Pero era tercera base todo el tiempo, en las provinciales, cuando yo empecé. Ahora no, ahora cualquiera trabaja en home. ¿Por qué? Porque no hay árbitro. ¿En qué posición te sentiste más cómodo, que te gustó más arbitrar? Home. Home, ¿eh? Home. ¿Todos pudieran contestar lo mismo home o no necesariamente? ¿Cómo es? Si yo le preguntara a otros árbitros, no sé si tú lo sabes, ¿todos deberían contestar lo mismo home o hay quien puede decir que otra base? No sé, eso depende. Yo espero que todos digan home, porque esa es la que realmente te hace árbitro. Base, no sé, es importante, fíjate, no estoy minimizando, pero el árbitro principal es el árbitro de home. Ya lo dice la palabra, árbitro principal. Momentos más felices como árbitro. Momentos más felices. Bastante. Muchos. ¿Por qué? Porque para mí la felicidad se concentraba en hacer un buen trabajo en el juego. Eso era lo más importante para mí. Cuando yo terminaba un juego de béisbol y yo caminaba tranquilo, salía tranquilo, que nadie te decía nada, que todo el mundo, las personas, los aficionados están hablando de juego, de lo que hizo tal bateador, lo que hizo tal lanzador, ¿no? Y que pasaste inadvertido también. Exacto. Ese era el momento más feliz de mi vida. Y yo, con eso, era muy feliz. Que nadie hablara de los árbitros. Por eso te digo que muchos momentos. Sí. Cuéntanos, ¿salario del arbitraje cómo era? Salario del árbitro. ¿Cuánto devengaba? Bueno, ¿de series nacionales o todo? Series nacionales, por ejemplo. Bueno, cuando yo empecé, te pagaban 20 pesos cubanos. Todo esto es peso cubano, ¿eh? Sí, claro, yo sé. 20 pesos en bases
y 25 pesos en home. Por cada juego. Por cada juego sencillo. Cuando trabajabas doble juego, era 25 pesos en base y 30 pesos en home. Fíjate, doble juego. Trabaja, no por juego, es decir, el doble juego completo. Ah, sí, yo pensé que era 50 y 60. No, el doble juego completo. 25 pesos en base y 30 pesos en home. Yo no te estoy incluyendo el 909, que es de vacaciones. Porque nosotros el arbitraje es una contrata. Entonces, a esa tarifa que te estoy diciendo, el salario base, se le agregaba el 909. Es decir, ¿qué te quiero decir con esto? 20 pesos más el 909 es 21.82. Tú ganabas al final 21.82. Pero en realidad es 20 pesos. Ese 1.82 es lo que tú devengas por concepto de vacaciones, que no lo acumulas y te lo agregan al salario base. ¿Y cómo funcionaba? Porque en Cuba usualmente no se pueden tener dos trabajos. En el caso tuyo, tenías dos trabajos. Tenías tu trabajo como informático en el Ministerio del Azúcar y tu trabajo como árbitro de series nacionales por 21 años, por 20 años. Mira, en mi caso personal, si lo que establece la ley es que tú no puedes devengar salario por dos lugares, no puedes devengar salario. Tú nada más que devengas salario por el lugar donde tú estés trabajando. Entonces, para los árbitros, para poder participar en cualquier, por ejemplo, en cualquier evento, se debe elaborar una licencia deportiva sin sueldo. Es decir, yo entregaba esa licencia, eso era como una autorización en mi centro de trabajo. Yo iba a mi centro de trabajo, me entregaba la licencia deportiva y mi centro de trabajo no me pagaba más hasta que yo no regresara. Era una licencia deportiva sin sueldo, era como autorizarme. Oye, mira, esta persona va ahora, nosotros prescindimos de su trabajo en este evento deportivo. Y entonces yo entregaba mi licencia deportiva a mi centro de trabajo y me iba para la Serie Nacional. Y entonces yo cobraba mi salario en la Serie Nacional, los juegos que trabajara, porque es por juegos. Sí. Y no devengabas nada por el Ministerio del Azúcar. Nada, cero. Ni acumulaba vacaciones ni nada. Es decir, ya te digo, las vacaciones me la incluía en el salario de árbitro. Yo no acumulaba vacaciones ni nada. Hay que gustar el arbitraje entonces. No, te estoy diciendo mi caso personal. Sí, claro. Yo no trabajaba en el INDER, yo trabajaba en el Ministerio del Azúcar. Hay otros árbitros que sí trabajaban en el INDER, ¿entiendes? Y ellos no necesitaban esa licencia deportiva sin sueldo. Claro. Ellos lo que necesitan es otro tipo de documento, una carta. No me acuerdo bien cómo es no sé exactamente porque no fue mi caso. Sí, porque era el mismo organismo. El mismo organismo y entonces sí. Era diferente, ¿no? Entonces, pero en el caso mío era licencia deportiva sin sueldo, yo la entregaba a mi trabajo, que para lograr esa licencia deportiva a mí me costaba tremendo trabajo, porque tenían que estarle cayendo atrás a la gente de la provincia, oye, ¿cuándo me vas a hacer la licencia? ¿Cuándo me vas a hacer la licencia? Oye, la licencia que mi trabajo la necesita. Pues las personas que trabajan en el INDER tienen menos problemas en ese sentido. Ya como árbitro en series nacionales, ¿tú sientes que te permeaste, o sea, que incorporaste, no sé, estilos de algunos árbitros en particular? ¿Existe un estilo propio de arbitraje o no es así? ¿O era el que tú aprendiste cuando estudiante, con Manuel Hernández, con Humberto Vázquez? ¿O es como te digo, después fuiste agarrando de este, del otro, de quién te guiaste más o te inspiraste más? No sé si era Germán Águila u otros, no sé. Cuando tú empiezas, en mi caso personal, que yo no sabía nada de eso, ¿no? Yo era un ignorante, ¿no? Yo hacía lo que el profesor me enseñaba. Y es el método de la escuela, ¿no? La posición detrás de home, ¿no? Porque en base más o menos, pero en home, ¿no? Te enseñaban, son clases teóricas, ¿no? Que te dicen con bateador zurdo, cómo se debe parar el árbitro, con bateador derecho, cómo se debe colocar el árbitro. Y eso, bueno, así fue como empecé. Ya con el transcurso del tiempo, tú sabes, las cosas no son estáticas, son dinámicas.
y hubo una época que se separaban los árbitros de forma diferente, con un pie en la tierra, con el pie para atrás, o con los dos pies hacia los lados. Entonces eso tú vas como que modernizando también el estilo, ¿no? Porque no te puedes quedar tampoco... Es decir, la vida es dinámica, ¿no? No es estática. Pero de forma general yo casi siempre seguí el estilo que me enseñó el Chino Hernández. Y después cuando estaba en las series nacionales, hay cosas que yo cambié, producto de las mismas situaciones de juego. Porque, por ejemplo, mira, yo cuando cantaba el tercer strike, yo me viraba de lado y cantaba el tercer strike. Y me sucedió, en mi primer año de series nacionales, me sucedió un hecho que me hizo cambiar ese estilo. Y fue porque trabajando en un juego de béisbol, cuando yo canté el tercer strike, el bateador tiró el bate. Y yo no lo vi. Por la posición en que yo estaba, no lo vi. Me quedó en la espalda. Porque yo, ¿qué pasa? Yo estoy aquí de frente y el tercer strike me viraba y el bateador que era derecho se me quedó aquí, me tiró el bate y yo no lo vi. Y en la regla, es decir, en el reglamento, está bien escrito, ¿no? Cada vez que se tire el bate o el casco, es expulsión automática. Y entonces yo no lo expulsé porque no lo vi. Eso, por supuesto, en la evaluación me lo señalaron. Mal trabajo, porque el árbitro cuando tiene ese tipo de problemas, que hay una indisciplina grave, porque eso es considerado una indisciplina grave, y no actúa, lo primero que te dicen es falta de autoridad. A esa hora no van a mirar que tú no viste lo que hizo el bateador. Esa fue mi primera serie nacional. Me acuerdo de eso. A mí eso nunca se me olvida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El bateador fue un bateador de Holguín. No me recuerdo el nombre. Él duró pocos años en la serie nacional. Fue en la Isla de la Juventud. Isla de la Juventud Holguín. Eso fue mi primera serie nacional. Fijo, como árbitro fijo. No sé qué pasa. Ese bateador yo no lo vi. Pero fíjate, ahí no termina todo. Yo no lo vi. Siguió el juego. Y entonces, ¿qué pasa? Los peloteros, cuando ven que el árbitro permite esas cosas, lo primero que piensan, este tiene miedo, podemos protestar. Y yo era nuevo. Nadie me conocía. Mi primera serie, y es cuando más prueban fuerza contigo, porque nadie te conoce, nadie sabe, y ya cuando ven que un atleta hizo eso y tú no hiciste nada, ya empiezan a ponerte cartelito. Pero ¿qué pasa? En ese mismo juego siguió el juego, y un bateador de la Isla, fíjate, ahora del otro equipo, el primer strike, le canté el primer strike que no le gustó, y formó lo que formó ahí en home, y ese sí, como ese era el primer strike, ese sí yo lo veía, ¿no? Porque fue delante de mí, canté strike, yo no me fui para ningún lado, y sí lo vi y lo expulsé. Fíjate, fue la única expulsión que yo tuve en la serie nacional, en la primera serie nacional, la única, una sola. ¿Quién fue? Orlis Díaz. Orlis Díaz. Sí. Fíjate, a mí no se me olvidan, algunos nombres no se me olvidan. Se me olvidan otros, pero a los primeros eso no. Y lo expulsé. Mira, tú sabes la bronca cuál fue. A mí nadie me vino a protestarme que por qué lo había expulsado. A mí lo que me venían a decirme era que el otro me tiró el bate, hizo lo que le dio la gana y no lo expulsé, y entonces a eso es lo que me decían. La chivatería. Eso fue lo que me vinieron a decir. Así fue como vinieron a reclamarme la expulsión de Orlis Díaz. Nadie me vino a decir que lo voté por gusto ni nada. La gente vio que él cometió una indisciplina que era para expulsarlo, lo expulsé bien, pero lo que me reclamaban era que no había expulsado al otro, ¿entiendes? Era como que a uno sí le permitía una cosa y al otro no, era injusto, que eso no es un árbitro que se respete, no debe ser así, tiene que ser parejo para todo el mundo. Tú sabes cómo es el béisbol. Y eso me hizo cambiar mi forma de cantar el tercer strike. Ese incidente con el primer bateador que no lo vi me hizo cambiar mi forma de cantar el tercer strike. Entonces yo empecé a usar el método que usaba Germán Águila,
que el tercer strike lo cantaba de frente, para ver si el bateador tenía con indisciplina, y entonces que no me dijeran más, no lo viste, como tú no vas a ver, tú tienes que verlo, porque eso es lo que te dicen en el análisis de juego. Tú estás ahí para verlo, todo, tú eres el árbitro, no digas más que tú no viste esto, no viste lo otro, no, tú estás ahí para ver, ese es tu trabajo. No falta razón, ¿no? Exacto, sí, uno tiene que aceptar las críticas, ¿tú me entiendes? Oye, hablando de Germán Águila, que fue tercera base de Industriales y de Cuba, el equipo Cuba. No sé si tú sabes, o si él lo sabe, o eso lo hablaban entre ustedes, o tú se lo dijiste. A él lo acusaron de ser muy cuchillero contra Industriales precisamente después, como era árbitro. ¿Eso llegó a los oídos de él o eso no llegó nunca a los oídos de él? Claro que sí que llega, claro que sí, todo eso lo sabemos nosotros. Eso, sí, nosotros sabemos todo eso, todos esos comentarios siempre se sabe porque uno tiene que convivir con las personas en la calle. Y, mira, cuando yo en mi centro de trabajo, dije que iba a empezar en la serie nacional y que mi jefe de grupo era Germán Águila, tú no te puedes imaginar la cantidad de personas que me empezaron a hablar mal. Oh, Germán Águila, todos se embarcaron, ese tipo de una guapería de madre, un cuchillero, todo el mundo del trabajo, ahí en el Ministerio del Azúcar. Y yo que no conocía a Germán, yo decía, no, bueno, está bien, eso fue lo que me tocó. Mira, cuando yo empecé con Germán fue todo lo contrario. ¿Entiendes? Todo eso que me decían las personas, todo eso, que si él era un conflictivo, que si un problemático, que si guapo, que si esto, que si lo otro, todo eso es mentira. Lo que pasa es que cuando tú haces el trabajo de árbitro, tú tienes que darte a respetar. ¿Me entiendes? Porque si no te das a respetar, no puedes realizar el trabajo, ¿me entiendes? Te va a ser muy difícil cada vez que sacas un terreno que los equipos sientan inseguridad de tu trabajo, que no quieran ni que tú estés ahí. Ya nada más de saber quiénes son los árbitros cuando dice, fulano de tal, madre, esto. Lo bueno es que los equipos cuando digan, hoy sí tenemos buenos árbitros ahí aquí. Eso es lo bueno. ¿Te pasó ambas cosas? ¿Cómo? ¿Te pasó ambas cosas? Ambas cosas. ¿Cómo cuál? Sí, que dijeran, con estos árbitros, con este árbitro, o caramba, o está flaco, bueno. Claro. Ambas cosas. Tú no eres monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. No, al contrario, muy ingrato. Exacto. Siempre hay equipos que les gusta que tú le trabajes, pero me imagino que hay equipos que no quieran que tú le trabajes. ¿Quiénes eran los que les gustaba que tú trabajases con ellos, por ejemplo? Te puedo decir Granma. La gente de Granma a mí me decían el mejor. Chicho, Ferrales, el catcher, me decía, hoy tenemos el mejor aquí. Y porque mira, tú sabes qué pasa, eso tú te lo ganas con el trabajo, ¿no? Yo me acuerdo en el año 2003, yo tuve un playoff muy bueno. En ese año 2003, a mí me tocó, porque eso fue un año muy difícil, la clasificación de la zona oriental. A mí me tocó los últimos 9 juegos donde estaban discutiendo Holguín, Granma, Santiago de Cuba y Camagüey. 4 equipos discutiendo 2 plazas. Y todos los juegos eran súper importantes. Fíjate si eran importantes que me pusieron en mi grupo a Nelson Díaz para reforzar el grupo. Y nada más que podíamos trabajar en home, Nelson Díaz y yo. Nada más. De esos 9 juegos, yo trabajé 5 juegos en home y Nelson trabajó 4. Por eso te digo, yo me recuerdo bien de eso, de ese año, 2003. Entonces, y entre esos juegos estaba Granma. Me acuerdo una subserie Granma Holguín, otra subserie Santiago de Cuba, Granma. Bueno, eran 9 juegos, 3 subseries, importantísimas. Entonces después, cuando termina la clasificatoria, me toca trabajar Granma en el playoff. Granma, Camagüey y después Granma, Villa Clara. Y después Villa Clara Industriales. Sí, pero a mí me tocó Granma, Camagüey. De esos 4 juegos, fíjate, yo trabajé 3 juegos en home. Porque ese playoff terminó 3-1 a favor de Granma. De 5 ganar 3. De 5 ganar 3. Ajá. Entonces en ese playoff terminó 3-1 a favor de Granma. Y de esos 4 juegos, yo trabajé 3 juegos en home. Entonces los mismos equipos decían, de nuevo tú aquí, pero ven acá,
tú eres el mejor. Así me decían, tú eres el mejor. Y así se quedó. Ellos decían, el mejor. Hoy queremos el mejor. Entonces, fíjate, después vino el otro playoff, que era Villa Clara Granma. Que ahí ya habían jefe de grupo nada más. 4 jefes de grupo. De 6 juegos, yo trabajé 3 juegos en home. 3 juegos en home. Era como que trabajaba yo hoy, trabajaba otro árbitro, al otro día volvía yo, trabajaba otro árbitro, al otro día volvía yo. Y entonces los mismos equipos dicen, no, si los jefes te están poniendo a ti es que tú eres mejor, porque eso pasa también. Los jefes hacen a los árbitros. Cuando el jefe quiere, cuando los jefes, los que dirigen el béisbol, quieren resaltar una figura, televisión con él, mucha televisión con él y mucho viaje. Ya los equipos ellos mismos dicen que ese es el mejor. ¿Entiendes? Y entonces yo ese año, el 2003, como le trabajé esos juegos, tuve también la satisfacción. Fíjate que el último juego de ese playoff con Granma fue en Villa Clara, ganó Villa Clara, que pichó Borroto, tremendo juego pichó, dio lechada, creo que 10-0, no sé, una cosa esa ganó. Bueno, ahí lo tenemos. Y el equipo de Granma vino a felicitarme. El equipo de Granma, que fue el que perdió, ahí en el Hotel Santa Clara Libre, Carlos Martí, que era el director, y todos los peloteros vinieron a donde estaba yo y me dijeron, óyeme, muchas felicidades porque usted nos ha dado unos trabajos súper buenos. Ahí me decían, tú eres uno de los mejores de Cuba. Me decían así. Entonces, casualmente, ese mismo año, 2003, a mí me seleccionan para ir al preolímpico de las Américas, con el equipo Cuba. Fui con el equipo Cuba al preolímpico de las Américas en Panamá, por todo el trabajo que yo había hecho. Pero no me dejaron trabajar la final. La final industrial de Villa Clara no me dejaron trabajarla. Me dijeron, no, tú no vas a trabajar esta final porque ya tú, lo que tenías que hacer, ya lo hiciste. Lo que tú tenías que garantizar, ya tú lo garantizaste, que fueron todos los juegos de la Serie Nacional esa que estaban discutiendo clasificación y todos esos 2 playoffs muy buenos. Bueno, ya te digo, el primer playoff de 4 juegos, 3 en home, y el segundo de 6, 3 más. Es decir, de 10 juegos en playoff, 6 juegos en home. Fíjate. Y el trabajo en home te desgasta mucho. Más en playoff, que hay mucha presión, es decir, tienes que hacerlo mejor todavía en el playoff. Porque cualquier fallito te puede costar todo lo bueno que tú has hecho en la nacional, se te puede destruir en una sola decisión en el playoff. Y nadie tiene en consideración eso, lo que tú hiciste antes. Por eso es que es ingrato el trabajo, porque muy ingrato. Tú puedes tener la mejor serie nacional, el mejor playoff, y un día, una decisión no le gustó a alguien y te pueden perjudicar. Porque yo lo vi. Yo vi que eso se lo hicieron a otros árbitros. Que, por ejemplo, tuvieron una decisión en primera base, ¿no? En un playoff. Y entró una llamada de no sé quién. Y ese árbitro le tocaba trabajar en home en el siguiente juego. No lo dejaron trabajar. Le dijeron que no. A descansar. Y eso es injusto. ¿Entiendes? Una llamada del INDER, de alguien del arbitraje, o una llamada política. Dicen que fue político. De no sé quién fue. No sé quién fue. Yo lo único que sé es que dijeron, no, hicieron una llamada y preguntaron, ¿quién es ese fulano? ¿Quién es ese árbitro que decidió en contra de tal equipo? ¿No puede decir el equipo? ¿No puede decir el equipo qué? Sí, Holguín. ¡Ave María! Fue el año que Holguín quedó campeón. 2001-2002. Yo lo digo claro. Mira. Me imagino la llamada donde pudo venir. Yo no sé, yo me imagino también, ¿no? Pero a nosotros yo recuerdo que ese árbitro le tocaba, estaba contento porque le tocaba un juego. ¿Quién era el árbitro? No te lo voy a decir. Tengo que revisar. ¿Qué playoff fue? A ver. Holguín Santi Espíritu, el último.
El último, ¿quién sabe espíritu? ¿Y qué juego era el siguiente? ¿Qué número de juego era el siguiente? No me acuerdo. Ah, no me quieres decir. No me acuerdo. Se decidió en 7 juegos, acuérdate. 7 juegos. No, yo trabajé 3 juegos en primera base. Porque la primera base era caliente, ya te estoy diciendo, por una decisión en primera. Porque mira, el equipo Holguín, todos volaban bajito. Y cada vez que se daba una jugada en primera, una jugada cerrada. Jugaron tremendos corredores. Una jugada cerrada. Entonces, el árbitro decía, uy, la primera base se está en candela, porque el home, tú tienes más oportunidades, ¿no? Estás todo el tiempo trabajando ahí, pero en primera tú estás ahí, a veces te quedas ahí, no tienes nada, y se te dan 2 o 3 jugadas seguidas esas y de madre. ¿Y era más complicado el Huelga o el Calixto García? Para mí todos los estadios... No, en esa serie, por ejemplo, en todos los equipos. O igual. ¿Complicado de qué forma? Por ejemplo, eso en primera base, por ejemplo. No, todos los estadios son iguales, en ese sentido. Habla en sentido del público. Todos los estadios son iguales. El público siempre te va... Cuando tú decides en contra de home club, todo el público te va a gritar. Cuando decides a favor, todo el mundo te va a aplaudir. Todos los estadios son iguales, ahí sí no hay diferencia. Bueno, el latino tiene su cosa, ¿no? El latino, la ventaja que tiene el latino es que como hay tantas personas, hay un murmullo así, un sonido ambiental constante. Y entonces mucha gente te gritan y tú no lo oyes. Pero en los estadios de provincia sí, todo lo que te gritan tú lo oyes. Incluso los más grandes, Holguín, Cienfuegos, el Guillemón. Sí, te gritan y te sí, se oye. Muchas veces te gritan y se oye porque no hay ese sonido ambiental que hay en el latinoamericano. Santiago de Cuba sí hay tremenda bulla también, ¿sabes? Pero es por la conga santiaguera, esa gente no paran. Ese otro estadio que hay tremenda efervescencia. Ahí yo que trabajar muchos playoffs en Santiago de Cuba, muchos playoffs. Me tocaba siempre Oriente. ¿Y te fue bien? ¿Qué pasa? Sí, me fue bien. Porque ¿qué pasa? Que como yo era de La Habana, existía la política de los playoffs, intercambiar la zona. Los árbitros de Oriente para La Habana y los de La Habana, es decir, los Occidente para Oriente y los de Oriente para Occidente. Más o menos, eso era lo que se estilaba. Por eso es que tú siempre veías en latinoamericano Omar Lucero, Mecho Fonseca. Y entonces... ¿no? Beribarra, sí, entonces todo ello para la zona oriental, para la zona occidental, entonces nosotros para la zona oriental, ¿entiendes? Por lo menos en mi caso personal. Siempre hubo algunas veces que varió, ¿no? Pero de forma general, al final de mi carrera, me tocaba casi siempre Oriente. Okay. Lanzadores más fáciles para ti para arbitrar en home. Los que tiren strike. El pitcher que tire strike. Imagínate, tantos pitchers. Algunos. Que tú recuerdes así nítidamente, que tú digas, caramba, sí. No, el Luis Vera. Sí, tiraba strike, sí. Manera de tirar strike, qué poquitos lanzamientos hacía un juego, eso era bueno para el árbitro. Sí, también, tenía eso. Porque un pitcher que en un juego de pelota te haga 10 lanzamientos por inning y te saque los 3 outs, el árbitro trabaja poco. Acuérdate que el árbitro lo que quiere es que el pitcher tire strike. El pitcher que da bola, ese es difícil para el árbitro. Y el pitcher que da strike, ese es bueno para el árbitro. Entonces, tú tienes que pensar cuáles son los pitchers que menos lanzamientos hacían por juego. Esos son los mejores pitchers para el árbitro. Los que menos lanzamientos. Otro que te venga a la mente, aparte de Vera. Lazo. Pero Luis Lazo. Tira strike también. Ese era guapo. Pero Luis Lazo. Y lo tiraba seguido, aparte lo tiraba rápido. Sí, no, además, no se demora. No tiene que estar diciéndole, aguántate, párate, que el bateador no está preparado todavía. Eso el pitcher es bueno trabajarle, porque tiran strike y no tienen miedo. No tienen miedo de tirar strike, porque hay pitchers que huyen mucho la bola, porque tienen a lo mejor el temor de que le den una conexión, ¿no? Pero hay pitchers que no, hay pitchers que dicen, oye, te la voy a tirar en medio, y te la tiran en medio. Ya te digo, Contreras, Lazo, Iván, el Duque,
Oye, todos los pitchers del equipo Cuba eran buenos trabajarle, ¿me entiendes? Porque por lo general eran dominadores, por algo ganaban, ¿no? Por eso estaban en el equipo Cuba. ¿Los difíciles cuáles eran, por ejemplo, algunos nombres? Difíciles, Faustino Corrales, que Faustino Corrales también tiraba mucha bola. Era difícil para todo. Tiraba mucha bola. Y los bateadores se ponían en 3 y 2. Sí. Pero fíjate, era difícil desde ese punto de vista. Pero más difícil era por las curvas de él. Tenía muchos tipos de curvas. Curva grande, 3/4, más así. Entonces, te voy a decir una cosa, yo nunca tuve problema con Faustino. Yo trabajé bien siempre con Faustino. Pero hubo árbitros que sí tenían dificultades con Faustino. Tenían dificultades, que ese día que le tocaba a Faustino trabajaban mal. Trabajaban mal, en serio. Y entonces, porque Faustino es un pitcher difícil. Los pitchers zurdos, por lo general, son un poco, como es lo menos común para el árbitro. El árbitro y siempre se dice, zurdo con control. O sea, se da por hecho que los zurdos no tienen tan buen control. Exacto. Mira, por ejemplo, en Cienfuegos. Ayer Palma. Bueno, a mí me gustaba. Pero en Cienfuegos, Norberto González era un pitcher bueno para trabajar, ¿no? Pero había que ser preciso, porque tenía una puntería para la esquinita esa. Sí. Y entonces esa esquinita tú no la podías cantar. A veces no la podías cantar porque él es zurdo y la bola viene por fuera. El bateador no le llega esa bola. No tenía que decir bola, eso es bola, porque es curva. Pero tenía tremenda puntería para la esquinita esa. Y te la tiraba, y tú tenías que decirle más para acá, un poquito más para acá, porque allá afuera no la puedo contar. El bateador no tiene que valer, tiene que ser buena también para el bateador. Pero era buen pitcher, era bueno para trabajarle. Dicen que hay muchas zonas de strike. ¿No hay una única zona de strike en la regla? Una única sola de strike. Lo que pasa es que depende del bateador. Es decir, la zona de strike depende del bateador. Es decir, se dice que es una sola, pero se mueve, no es fija. Sí, no es igual Julio Germán Fernández, por ejemplo. Me imagino que la arbitreta es Julio Germán Fernández que Wilber de Armas, por ejemplo. Exacto. La zona de strike, la definición de la zona de strike es una sola, pero al final depende del bateador, de la posición que adopte el bateador a la hora de batear. Y en realidad depende de la posición que el bateador adopta para batear. ¿Entiendes? Y entonces, cuando tú miras a esa posición que la adopta, entonces de ahí tienes que sacar el cálculo desde aquí de las axilas hasta la parte inferior de las rodillas. ¿Y de ancho? Por ejemplo, esto lo pasa por encima del plato, ¿no? El ancho es las 17 pulgadas del home, pero la pelota cuenta también. Porque te dice 17 pulgadas de home, eso es una raya. Pero sí. la pelota tiene una circunferencia. Claro, es un diámetro. Ajá. Entonces, no es que la pelota tenga que estar dentro completo de ese cuadrado. No, yo sé. Pero tiene que pasar aunque sea algo de la pelota por ese... Exacto, un bordecito de la pelota. Por eso se decía que era 17 pulgadas más 3 pulgadas para la derecha y 3 pulgadas para la izquierda. Interesantísimo. Por el diámetro de la pelota. 23 pulgadas de ancho. Equipos más fáciles de arbitrar. Aunque tuviste 21 años arbitrando. Sí, en 21 años las series cambiaron mucho. Sí. Lo que antes eran equipos buenos, después fueron equipos más débiles. Es muy difícil. Vieron los retiros masivos, quitaron la selectiva. Por ejemplo, pasaron muchas cosas, bate madera, bate aluminio. Sí. Hubo muchos cambios. Cuando yo empecé, a trabajar fijo, que fue en el año 93, en el 96 vino el retiro masivo. Entonces fueron 3 años que yo trabajé con mucha calidad en el béisbol, y los juegos se protestaba mucho menos que al final que terminé. Se protestaba mucho menos. La verdad que todos los equipos, tú trabajabas tu juego y normal, no había esa protestadera. Es mejor arbitrarle
home, estamos hablando de home sobre todo principalmente, ¿no? Pero me imagino que en las jugadas en base sea algo similar. ¿Es mejor trabajarle a grandes figuras, a grandes equipos con grandes estrellas? Sí, claro, es mejor. Más calidad. El juego tiene más calidad. Porque mira, a veces uno piensa, eso mismo que tú me preguntaste ahorita. No, los pitches fáciles, los pitches más difíciles. Para mí, más importante era el receptor. No, si a eso voy. El receptor es más importante que el pitcher. El receptor es más importante que el pitcher. Tú puedes tener el mejor pitcher ahí del mundo de adelante, que si el receptor es malo, te vuelves loco con él. Háblame entonces de los catchers que mejor te sentiste. Bueno, son distintas épocas, ¿no? Antes de los retiros masivos, sí, me gustó mucho Pero Luis Rodríguez. Pero Luis Rodríguez, muy fácil trabajar con él. Era grande, fíjate. No te voy a decir que no, era grande y estaba como que muy parado, ¿no? Pero son de esos receptores que tienen la muñeca dura, que la pelota no lo domina. Okay. Entonces, donde cogía la pelota, ahí mismo, ¡pam!, dejaba la mascota. Y te la cogía adelante. Ok. Es decir, no te cogía la bola aquí, escondida aquí. Acuérdate que el receptor es una barrera una barrera visual que el árbitro tiene. Entiendo. Independencia de cómo él se envuelva, se mueva, tú puedes ver o puedes dificultarse la vista, ¿no?, del lanzamiento. Ahora, si el receptor te cogía la bola adelante con el brazo estirado, tú siempre veías el lanzamiento. Siempre veías por dónde pasaba. Y entonces, pero Luis Rodríguez a mí me gustaba mucho como él que echaba, porque era fácil, no sé, yo lo veía fácil. Fíjate que Ibar, que era un pitcher difícil, sí, por el knuckleball y todo eso, no, pero Luis Rodríguez no tenía problema. Nada. El lío fue después cuando retiraba, pero el lío en el 96. Ya cuando se retiró, entonces ya tú te adaptas a ese tipo de receptor, y entonces ya viene otro, y entonces ya ese otro es diferente, ya es más complicado. Además, otra cosa, pero Luis casi no se movía detrás de home. Era casi siempre todo el tiempo ahí detrás en su cajón de ese receptor, ¿tú me entiendes? Él no se iba fuera del cajón del receptor. Tú no tenías que estarle diciendo nada. Hay otros receptores que tienen que estarle llamando la atención. Oye, mira, estás fuera del cajón del receptor, tienes que estar dentro del cajón del receptor. ¿Por qué? Porque si el receptor se va del cajón del receptor y te la coge aquí en el medio, todo el mundo piensa que es strike. Pero está fuera del cajón del receptor, fuera de la zona strike, aunque te la cogen en medio, está fuera. Y eso era una guerra que a veces teníamos que tener con los receptores. Tratar de que estuviera dentro del cajón del receptor, porque de los laterales lo que se ve es la altura del lanzamiento, pero no se ve realmente por dónde pasa. Sí, cada ángulo de visión es diferente. El que está detrás de home ve por dónde pasa el lanzamiento, pero no ve la altura. Claro. Están los laterales, ve la altura, pero no ve por dónde pasa. Entonces, el árbitro sí las ve todas. El árbitro ve por dónde pasa, por la altura, por todo lo ve el árbitro, porque está ahí al lado del receptor. Y a veces teníamos que decir a los receptores que no se fueran del cajón del receptor. ¿Otro catcher u otros catchers con que estuviste así como? El de Pinar del Río a mí me gustaba, pero Luis Dueña, okay, muy bueno. Y después vino Giovanni Madera, súper cómodo, me sentí con él también. Súper cómodo. Te voy a ir por provincia más o menos. Okay. Yo en sentido general, a mí me gustaban los receptores. En Cuba hay buena calidad en los receptores, ¿me entiendes? No sufrí tanto, pero por ejemplo, pero siempre hay algunos que son que tienen menos habilidades que otros, ¿no? Pero en sentido general, por ejemplo, en Pinar del Río, pero Luis Dueña, me acuerdo de él cuando empecé, muy bueno. Y después Giovanni Madera, Lázaro Arturo Castro, muy bueno también, los dos. Y Vladimir García, que después se fue para la isla, muy bueno también. Vladimir García, tremendo receptor, muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que te digo? Después en la isla estaba Vladimir García, al principio estaba Arnaldo Fonseca, creo, que también era bueno, no era malo. Vladimir era mejor. Vladimir García era mejor. Después, ¿no? Después en Ciudad Habana, bueno, estaba, me recuerdo así, porque también han pasado mucho tiempo, ¿no? Los catchers de Ciudad Habana creo que estaba Francisco Santesteban,
Michel Hernández. Con Michel Hernández no me gustaba mucho, porque me escondía un poco la mascota. No era malo, pero no me sentía cómodo, porque a veces me escondía los lanzamientos, se me escondía un poco la mascota para coger la bola y me hacía más difícil ver el lanzamiento. Que a veces uno dice, tú no tienes que fijarte en la mascota, pero es que lo que ve la gente son las mascotas, la gente no ve la bola. La velocidad de la bola es tan alta que nadie ve la bola, lo que ve más o menos lo que hizo el catcher con la bola al final, ¿tú me entiendes? Y si hay lanzamientos que... Mira, me recuerdo cuando vino los Orioles eso aquí a La Habana, el catcher ese no era buen mascoteador. Yo me imagino Nelson Díaz el trabajo que tiene que haber pasado con él, porque yo soy árbitro, ¿me entiendes? Y lanzamientos al medio y de buena primera te cogí y la mascota te la tiraba para el piso, ¿me entiendes? Y era muy difícil cantar esos strikes. Tú sabes que es strike y tú dices strike, pero el problema es que alguien te crea después que sea strike, porque la gente lo que vio fue la mascota en el piso y lo que piensa es que la cogió en el piso. Entonces por eso te digo, el catcher es muy importante. Y te digo, en Villa Clara, Pestano, y el otro muchacho también era bueno, Yules y La Rosa, eran buenos, los dos eran buenos. Los que más arbitraste. No le arbitraste mucho a Ángel López, ¿no? También, bueno, también, Ángel López también le trabajé, Ángel López, muy bueno, era el regular. Claro. Era el regular. Ese fue, sí le trabajé a los primeros años de mis series nacionales, Ángel López. A ver, de Cienfuegos. Osvaldo Arias. Me gustaba Osvaldo Arias. A mí también. Me gustaba Osvaldo Arias. Me sentía muy bien con Osvaldo Arias. No me acuerdo el otro no me gustaba. El que le dieron creo que un pelotazo en la cabeza. Adil Ferrán. No me gustaba. Se agachaba mucho, se quedaba muy bajito. Entonces, porque mira, hay catchers que te hacen la zona strike mejor. Porque tienen más cuerpo. Pero con Ferrán, el pitcher, yo me imagino que el pitcher le costaba trabajo tirar strike. Porque el punto de referencia es muy pequeño. Y al pitcher le interesa a un catcher que haga que tenga un punto de referencia más amplio, porque son más corpulentos, no sé. Todo eso influye, te lo digo porque yo fui receptor y en el equipo mío habían pitchers que decían, no, yo quiero pichar con Julián en home. Yo me siento más cómodo, yo tengo más puntería con él. Así decían. Porque habían dos receptores en el equipo, ¿no? Yo jugaba catcher o primera, pero habían pitchers que decían que querían pichar conmigo porque como que yo era más grande, no sé, tenían más puntería conmigo. Y entonces así mismo pasa en los equipos. Por eso decía que Adil Ferrán no me gustaba mucho porque se agachaba mucho. Hacía como muy chiquita el área de referencia. Y como que se te queda una zona de strike en el aire. ¿Entiendes? Al árbitro se le queda como una zona extra en el aire, fuera del cuerpo del receptor. Y al árbitro lo que le conviene es que la zona strike esté dentro del cuerpo del receptor. Para tener mejor punto de referencia, porque la cogió aquí y tú dices, cada vez que la cojo aquí es strike. Pero imagínate si el catcher se agacha, la cogió aquí. Entonces tú dices, ¿la canto, no la canto? No sé. Te queda como que en una zona de duda ahí muy, muy difícil para el árbitro. Entonces, en la zona occidental, más o menos, esa es la Matanza, Manrique. Manrique, muy bueno también. No me acuerdo quién fue el segundo catcher después de Manrique, no me acuerdo ahora. ¿Hay que duró cuántos años? Sí, con Manrique era buen catcher. Bueno, equipo Cuba, imagínate. Cienfuegos, Osvaldo Arias, como dijiste tú, era el que me gustaba a mí. Santi Espíritu, Eriel. Y también trabajé con José Raúl Delgado, que era bueno también. Pero fue muy poquito, porque al 96 ellos se retiraron, o los retiraron. Pero bueno, después fue Eriel todo el tiempo. Con Eriel era súper cómodo trabajar con Eriel. Era el que casi siempre estaba en home. ¿Qué otra provincia? Villa Clara, bueno, ya te dije, Ángel López, Pestano y La Rosa. En sentido general, todos los receptores eran buenos. Granma de Chicho Ferral. Era mi socio. Decía, el mejor. Qué cómico. Bateadores más conflictivos o más difíciles para arbitrarle. Una pregunta difícil. En realidad todos son difíciles.
A nadie le gusta que le cante el tercer strike. Mira, hay bateadores que hasta el primer strike te lo protestan. ¿Me entiendes? Y hay otros que no, que son más tranquilos. Pero en sentido general todos son más o menos iguales. Cuando le cantan un tercer strike no les gusta. Porque vaya, un tercer strike que ellos consideran que no sea strike, ¿no? ¿Qué es peor, las grandes figuras ingreídas o otro tipo de peloteros bateadores a la hora de en home? No, las grandes figuras, no, si son así como tú dices, ingreídas, eso es un problema para el árbitro, ¿me entiendes? ¿Ocurrió? ¿Qué pasó? Sí, siempre te pasa. Siempre hay alguien que tienes algún problema con él. Por ejemplo, yo tuve problemas con Pestano, con Garló, con Skull, Michel Enrique, Mayito Vega. Todos esos atletas yo los expulsé en un momento determinado. Michel Abreu, el tercer bate de Matanza en ese momento. También por un tercer strike. Y así. Siempre hay figuras, ¿no? Que tú tienes algún problema. Pero el árbitro lo que pasa es que, ¿cómo decirte? Lo que no puedes perder la autoridad, ¿me entiendes? Y si tú permites una indisciplina, ¿no? A una figura, cuando los otros que no son figuras se van a ver con más derecho de protestar. Porque es lo que yo te digo. Ahora tú a la figura no lo tomas la medida disciplinaria. Cuando el otro proteste y tú tomes la medida con ese, te va a decir, conmigo sí, que yo soy un infeliz, entonces aquel que es estrella, con aquel no, porque es estrella. Siempre, ¿sabes? La comparación siempre va a estar presente. Y por ejemplo, que mucha gente va a querer saber cómo te fue con Víctor Mesa como pelotero, como bateador. Bueno, como bateador y como pelotero en las bases, tirándose, o sea, a la hora de cantar leado quieto en las bases, ya sea como corredor o como robador de base, y luego como director. Yo no tuve, sí, él como atleta, no tuve mucha oportunidad de trabajarle, ¿no? Porque fue una época de periodo especial. Fíjate, de 93 a 96 fue un periodo especial y entonces como que los grupos los organizaron por zona. Y yo trabajé pocos juegos con Villa Clara. Nunca tuve problema con Víctor Mesa como atleta. Por lo menos yo no tuve problema con él como atleta. Pero sí sé que otros árbitros, por ejemplo, el Chino Hernández lo expulsó 4 veces. Mi profesor lo expulsó 4 veces. Y me lo decía, me hacía los cuentos, ¿no? Que él era en el terreno, se transformaba, ¿no? Y fuera del terreno era otra persona, ¿no? Pero bueno, yo no tuve problema con él, como atleta. Y no era con los conteos, ¿verdad? Más bien, lo de él era de los robos, a la hora de ser a un home y en alguna base y eso era más bien. Sí, él era más, quizás, no sé, yo no en nombre mío personal no tuve problema, pero me imagino, ¿no? Que él tuvo problemas con los árbitros en decisiones más en base, sobre todo robo de base, porque él estaba rompiendo récords y a veces salía el juego perdiendo, no sé, 10-0 y salía robo, cosas esas que él hizo para los récords de él de robo de base y que hubo árbitros que sí sé que tuvieron problemas. Me acuerdo de un árbitro que tuvo un problema que le cantó un out y él le formó tremendo lío en un robo de base. Pero bueno, eso es un gaje del oficio, eso es normal. La ventaja va a la intermedia, un solo out cuando viene Dian Toscano. Le dejan la responsabilidad de poner delante a su equipo. Hay un zurdo allá en el bullpen, vienen 2 zurdos. Bueno, no, 2 zurdos no, vienen 3. 5. Bueno, ya empieza la tanda de zurdos. Son 5 zurdos los que vienen, realmente. Dian Toscano, Leoni, Juniet, Andy Zamora y Borrero. Pero no creo que vaya, no. Sí. Enrique Pérez. Es Enrique Pérez. Enrique Pérez. Ahí. Pero no lo van a traer. Por lo menos. Su roja puesta. Y bien grande. Villa Clara
Viene en tercera base la posible carrera de la victoria. Final del noveno inning. Listo el pitcher. Ya viene la cuarta. Se acabó el juego. Carrera forzada. Viene entrando Yandy Díaz. Villa Clara pasó a la semifinal oriental. Derrota a Santiago. Lo deja al campo. 7 carreras por 6. Villa Clara será el rival de Ciego de Ávila. A tomar el mando. Vamos a ver cómo tratar de entrarla. Bastante rápido. Le marca adentro Pestano. Tan adentro que lo golpeó. Y ahora, como es el segundo que le da, Civil le abre los brazos a Freddy Aciel, que por supuesto no quisiera dar un depol ahora, ni mucho menos. De todas maneras, le voy a decir, a veces no es tanto esto, sino sacar al pitcher. Claro. Esto está en el juego, le voy a decir, esto también es parte del juego. O sea, a veces no es tanto que tú le vayas, pero sino que el pitcher lo tienes enredado, sacarlo de picheo.